Estamos, ¿ya? Buenos días, saludamos a todos los usuarios de vanguardia.com. En este momento damos inicio a la TPICCAM con el abogado Ignacio Bohórquez, especialista en Derecho Administrativo. Él nos va a explicar todos los detalles sobre la ley antitrámites, sobre aquellos procedimientos o, vale la redundancia, trámites que quedaron eliminados o quedarán eliminados según lo expresó el Gobierno Nacional en pasados días. Buenos días, Ignacio. Yasmín, buenos días. Se trata de un decreto que regula la supresión de una serie de trámites que resultaban sumamente engorrosos para la ciudadanía y que busca agilizar precisamente las actuaciones ante el Estado. Dentro de lo más representativo podemos resaltar cosas como que resulta abolido el certificado judicial, la posibilidad de solicitud de citas médicas ante las EPS con un término estricto y sin necesidad de acudir personalmente por parte del usuario, la obligación de los empleadores de solicitar ante la CPS el pago de las incapacidades de sus trabajadores, los cuales ya no tienen que acudir a tramitar el pago de esas incapacidades ante el sistema. La supresión de los certificados de supervivencia para los pensionados, salvo los que residan fuera del país. Son algunos de los trámites más representativos que podemos resaltar dentro de este extenso decreto que abarca cantidades de sectores de la administración pública. Sí, como usted lo expresaba, son bastantes decretos. En este momento podemos decirle o explicarle a los usuarios, ¿se van a aplicar de manera inmediata? ¿Cuáles serán los que se aplicarán de manera inmediata y cuáles deberán esperar por un tiempo mientras el sistema se acomoda o se ajusta para que se puedan dar todos estos cambios? Este es un decreto con fuerza de ley, de manera que establece una regulación general que en muchos aspectos tendrá que ser reglamentada, lo que significa que muchos aspectos requieren de otro decreto reglamentario por parte del gobierno para determinar al detalle cómo van a operar algunos de los trámites cuya regulación ha sido modificada a partir de este decreto antitrámites. Sin embargo, el propio decreto establece algunos parámetros de espera para ciertos aspectos, unos de los cuales sí empiezan a regir de manera inmediata, pero la mayoría de ellos quedan o dependiendo de regulaciones próximas o suspendidos en el tiempo, algunos hasta mediados de este año, algunos hasta principios del 2013. Tendríamos que entrar pues ya a ver al detalle frente a cada uno de los aspectos cuál es la vigencia y pues como son tantos y es tan extensa la regulación, pues implicaría que hiciéramos un estudio minucioso de cada uno de los temas. Les recordamos a los usuarios de vanguardia.com que a esta hora pueden realizar sus preguntas a través del chat para que el abogado Ignacio Bohórquez, especialista en Derecho Administrativo, pueda resolverle todas las inquietudes. Abogado, entonces me decía que algunos trámites pueden aplicarse de manera inmediata. ¿Cuáles serían esos trámites para explicarle a los usuarios? De lo que salta a la vista, tenemos la supresión del DAS, aun cuando se establece que hasta fin de este mes, hasta el 30 de enero, sigue operando para efectos de acreditación de las situaciones judiciales pendientes de resolver, pero lo cierto es que a partir de este instante ya deja de ser un requisito que pueda ser exigido por parte del Estado el pasado judicial, el certificado judicial por parte del DAS. De igual manera, las certificaciones de supervivencia dejan de ser exigibles a partir de este instante. Ya ese es un tema que la CPS y las administradoras de pensiones tendrán que verificar de manera directa con la registraduría. Ya no pueden exigirle al usuario que para efectos de reclamo de su pensión trimestralmente acredite las supervivencias, con la salvedad de las personas que residen fuera del país, en el exterior, y que pues se ha regulado en este decreto cuál es la manera de acreditar las supervivencias. De todas maneras, habrá que entender que existe un periodo de ajuste que no está previsto en la ley, pero que hace parte de lo que prudencialmente requerirán las distintas entidades para adecuarse, para adaptar su personal, su tecnología, sus recursos para el cumplimiento de la norma. En tanto
no puede pretenderse que de manera inmediata resulte funcional lo que en esta norma se está ordenando o se está disponiendo. Habrá que adecuar dentro de un periodo prudencial todos los elementos que permitan la prestación del servicio con la celeridad que el gobierno ha querido darles a partir de esta norma. ¿Qué va a pasar con el trámite de las licencias para conducir? ¿En qué momento se van a aplicar, teniendo en cuenta que son varias las modalidades que tiene pues el pase? Bien, vamos a remitirnos a la norma directamente, pero en principio lo que sabemos es que las licencias de conducción pasan a tener unos tiempos de vigencia como novedad. Sabemos que ahora las licencias para servicio particular de las personas menores de 60 años tendrán una vigencia de 10 años. Entre 60 y 80 tendrán una vigencia de 5 años y de ahí en adelante la vigencia será anual. Creo que de manera aproximada esa es la regulación nueva. Y lo que se pretende es que en un término breve, que ahora procuraré precisar, todas las licencias de conducción del país sean renovadas por una única vez, de manera que los plazos empiecen a contar a partir del momento en el que sea expedida la nueva licencia. Abogado, desde su experiencia, ¿esto sí es posible? Es decir, ¿de qué manera se financiaría o eso no retardaría un poco que se aplique esta ley? Pues el aspecto fiscal va a ser probablemente una de las limitaciones más grandes que va a tener esta renovación de licencias de conducción. Por tanto, el costo es enorme y las necesidades en materia de logística y de personal pues van a ser sumamente sensibles, lo cual seguramente requerirá de un periodo de espera significativo para que esto pueda traducirse en la práctica. Perfecto. Un usuario, Laura, nos pregunta, ¿por qué cree que tardó tanto el gobierno en tomar la decisión de eliminar estos trámites si son innecesarios? No es fácil tomar decisiones de esta magnitud, sobre todo porque el alcance que quería dársele a esta norma era sumamente amplio, lo que significaba coordinar con muchos sectores, salud, trabajo, comercio. En general, prácticamente se abarca un, un espectro que cobija casi la totalidad de la administración pública. Eso significaba una tarea de preparación significativa para no entrar a improvisar o a entorpecer aún más, obteniendo un resultado contrario a lo que se buscaba. Además había que disponer de ciertos recursos para poder hacer obligatorias las reformas que aquí se han implementado. Tendría que haberse coordinado en general toda la administración para la supresión de entidades, para la determinación de competencias nuevas o para la creación de nuevas entidades. Debemos tener en cuenta pues que recientemente los ministerios que habían sido abolidos de tiempo atrás y que pues se habían unificado, como es el caso de protección social que implicaba trabajo y salud, nuevamente han sido separados. El mismo caso con el Ministerio del Interior que cobijaba justicia. El tema de las comunicaciones que ameritó también nuevo ministerio para las nuevas tecnologías. Todo el sistema estaba preparándose para de manera armónica resultar funcional y pues eso tardó un tiempo y seguramente tomará otro tiempo que se lleve a la práctica y sea exigible todo esto que pretende el decreto. Perfecto. Pregunta Laura, de nuevo, ¿es verdad que quienes tenemos licencia de conducción amarilla tenemos que cambiarla este año por una blanca? Es verdad que todos tenemos que cambiarla. El cronograma dentro del cual va a cambiarse no está determinado todavía. Entonces, pues habrá que esperar la regulación pormenorizada que mediante decreto se le dé a este aspecto de las licencias de conducción. Pregunta Walter, ¿en dónde puedo ver la totalidad de la norma? Se puede ver, por ejemplo, en la página web de la Presidencia de la República, allí se encuentra el archivo en PDF, y a través de distintas páginas de divulgación jurídica en Internet ya es susceptible de ser encontrado el archivo. Ahora, técnicamente tendrá que ser consultando el diario oficial.
Pregunta ciudadano, ¿cuál es la ley o el decreto que regulará, me imagino que regulará esta ley antitrámites? No ha sido expedido todavía, probablemente no sea uno, sino varios, en tanto son tan distintos los sectores que resultan cobijados por este decreto, que probablemente cada uno de los ministerios expedirá su propia regulación para los temas que no sean de aplicación inmediata por la redacción que tienen y que por lo tanto requieran una reglamentación. Pregunta Edgar, ¿la documentación que destruyó la DIAN como manifiesto de importación, no hay copias algunas, o sea que se pierde la maquinaria que se le extravió el documento? No, no, de ninguna manera. El Estado tiene la obligación de conservar sus archivos conforme a una ley eh, de, de archivística, precisamente una ley de archivo nacional, y las falencias que tenga el Estado no pueden ser utilizadas o interpretadas en contra de los usuarios o en este caso en contra de los contribuyentes o de los propietarios de esa maquinaria. No podemos perder de vista que desde la Constitución misma está prevista la presunción de buena fe, de manera que si el Estado es incapaz de probar o de mantener en sus archivos la documentación, no puede endilgarle esas responsabilidades y trasladársela a los usuarios. De hecho, la misma ley expresaba que la DIAN tenía un tiempo de 6 meses para adecuarse, para que sus trámites fueran también vía electrónica y pudieran hacer las respectivas consultas también vía electrónica. Así es. Además, no podemos perder de vista la figura de la prescripción y la figura de la caducidad, eh, por las cuales el tiempo hace que se extinga la posibilidad sancionatoria del Estado. Perfecto, dice Laura, uno de los trámites más complejos es obtener el pasaporte. ¿Es verdad que ahora se podría solicitar por internet? Vamos a revisar la norma concretamente. Un momento, por favor. No encuentro a simple vista, cabe la posibilidad de que exista, pero la norma es muy extensa y no tengo presente que se haya previsto la eliminación de la presentación personal de las personas que quieran solicitar el pasaporte. Encontramos en el artículo 17 del decreto que es uno de los asuntos en los que el tema de la huella dactilar resulta aplicable. Dice el artículo 17 que se suprime el requisito de imponer la huella dactilar en todo documento, trámite, procedimiento o actuación que deba surtirse ante las entidades públicas y los particulares que cumplan funciones administrativas, pero excepcionalmente podrá exigirse huella dactilar en los siguientes casos, y uno de ellos es el trámite del pasaporte, trámites relacionados con el pasaporte y la cédula de extranjería, de manera que no está contemplado expresamente que haya sido abolida la necesidad de presentación personal para ese tema. Lo que sí está previsto es que para el trámite del pasaporte y la cédula de extranjería podrá solicitarse la huella dactilar. Perfecto. Dice, dice Hugo, si tengo deudas de tránsito, ¿qué va a pasar? El tema de la prescripción es de 3 años, de modo que lo que tenga más de 3 años de haberse causado sin que dentro de esos 3 años se haya notificado mandamiento de pago queda prescrito. Resulta importante resaltar que esa prescripción debe ser reconocida de manera oficiosa por las entidades de tránsito. En la práctica encontrábamos que las autoridades de tránsito se negaban al reconocimiento de la prescripción y que muchos usuarios deudores de tránsito tenían que acudir a mecanismos como la tutela para hacer valer su derecho a la extinción de las obligaciones por el paso del tiempo. Ya resulta muy claro con el decreto antitrámites que pasados 3 años se pierde la exigibilidad coactiva de las obligaciones de tránsito y que esa depuración tiene que hacerse de manera oficiosa por parte de cada uno de los organismos de tránsito. Dice Ciudadano, que hace un momento preguntaba en dónde podía conseguir esta ley. Entonces, agradece por la respuesta y agrega, pero me gustaría saber el número de la ley. Es un decreto, concretamente es el 19 del 2012.
decreto lo encuentra como 0019 del 10 de enero del 2012. Luis, ¿son o no necesarias las autenticaciones en las notarías? ¿No dice nada al respecto a la ley? Las autenticaciones están reguladas expresamente en el decreto antitrámites, pero pues tenemos que atenernos a la literalidad con que allí se determinan. Vamos a remitirnos en la norma. Eliminación de autenticaciones y reconocimiento de todos los actos de funcionarios. Por ejemplo, en el tema de las autenticaciones de documentos públicos, ya deja de ser un requisito, lo cual agiliza el tema probatorio. Eso está previsto en el artículo 25 del decreto. No se requiere la autenticación en sede administrativa de los documentos públicos, los documentos producidos por las autoridades públicas o particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, no requieren autenticación ni reconocimiento. Ese es uno de los aspectos de resaltar en el tema de autenticaciones. De otro lado, se presume la validez de las firmas conforme al artículo 36 del decreto, modificando la ley 962 del 2005, dice presunción de validez de firmas. Las firmas de particulares impuestas en documentos privados que deban obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. La tacha de falsedad deberá ser propuesta por la persona que considere que su firma ha sido falsificada. Mientras ello no ocurra, se presume que esa firma es auténtica. ¿Hay que seguir pagando por el duplicado de la cédula? Pregunta Anonymous. Vamos a ver si el tema está regulado en el decreto. Podemos resaltar que no se va a exigir denuncia para los duplicados de documentos, salvo en lo que tiene que ver con identificación de los miembros de la fuerza pública y de los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es un aspecto que tiene que ver con los duplicados de la cédula. No encuentro que en el decreto esté regulado el tema de los costos que pueda tener la solicitud de duplicado. Perfecto, dice Laura, ¿cómo controlará el gobierno la legalidad de los documentos si ya no requieren autentificación? Eso implica un cambio de cultura, no solamente en el Estado, sino en todos los ciudadanos, puesto que nos caracterizamos como nación desde que se creó el Estado colombiano por ser sumamente legalistas, por ser sumamente formalistas, y eso genera unas ataduras que tenemos que romper para poder avanzar a la par con la globalización que se nos ha impuesto. No existen garantías de que la cultura evolucione. Tenemos que mentalizarnos y cada uno de nosotros partir de presunciones que la propia Constitución establece, como son la de inocencia, la de buena fe, y en este caso pues en el que legalmente se ha introducido la presunción de autenticidad, pues tener presente que si las normas no exigen o no parten del supuesto de falsedad, no podemos en nuestra vida cotidiana ir en contravía de esa situación. Tenemos que presumir que los documentos son auténticos, que las firmas corresponden a las personas que dicen haberlas impuesto, salvo que a través de un proceso se demuestre lo contrario. Dice Goro, tengo una licencia de conducción expedida en 1999. No tiene fecha de expiración o vigencia. ¿Qué debo hacer?
Esperar a que se regule el tema de las nuevas licencias de tránsito, el cronograma, porque pues todos tendremos que cambiarlas y las nuevas licencias tendrán vigencia porque así lo ha dispuesto este decreto con fuerza de ley. Y esa vigencia pues será distinta dependiendo de si se trata de licencias de conducción para vehículos particulares o para vehículos de servicio público, y dependerá también de la edad del titular de esa licencia. Pregunta ciudadano. ¿Cuál es el proceso a seguir en caso de que una entidad no acate y no cumpla las nuevas normas? Está previsto en algunos casos que será causal de mala conducta. En otros casos, lo que dice la norma es que el incumplimiento generará las sanciones de ley, lo que significa que nos toca remitirnos a la legislación que exista en cada una de las materias por fuera del decreto. El decreto no establece sanciones, de manera general no es un decreto que establezca sanciones, de modo que tenemos que remitirnos a cada caso en particular, a cada situación. Dice Mario, el caso de los pases es más para sacarle plata a los usuarios. He tenido que cambiar 2 veces. ¿Por qué, por qué si es antitrámite no es único? Porque precisamente se trata de ser consecuente con una realidad social más allá de las normas, y es que las licencias de conducción para servicio público requieren de una observancia muy especial y una vigilancia muy especial por parte del Estado frente a esos conductores, en la medida que están prestando un servicio que atañe a toda la ciudadanía y que implica el ejercicio de una actividad peligrosa como es la conducción de vehículos automotores. Eso es lo que tiene que ver con el servicio público. Y en lo que tiene que ver con el servicio privado, pues resulta comprensible que se establezcan unas vigencias diferenciadas en materia de edad, como quiera que los reflejos y la situación de salud no, no es la misma en cada periodo de la vida, y por lo tanto debe ser revisada u objeto de seguimiento para casos especiales. Y aquí se ha querido establecer diferenciadores por edades, que esas edades correspondan o no objetivamente a cambios fisiológicos, pues de pronto podría considerarse que se trata de unos parámetros caprichosos, pero lo cierto es que hay que establecer algún parámetro, hay que establecer algún límite, y entonces en este caso el gobierno a través de este decreto quiso establecer esos límites, por ejemplo en edades, y entonces fija un rango a partir de los 16 años para la obtención de las licencias de conducción particulares, a partir de los 18 para las licencias de conducción públicas, a partir de los 60 para que disminuya el periodo de vigencia, y a partir de los 80 para que ese periodo se limite a apenas un año. Dice Hugo, o sea que si tengo multas de hace más de 3 años, ¿no tengo que pagarla para sacar la licencia nueva? Es cierto, se trata de una prescripción que está prevista en la ley, en el Código de Tránsito, y que en este caso pues con precisión ha sido dispuesta en este decreto antitrámites, lo que implica que pasados 3 años ya no es susceptible de cobro coactivo esa obligación. La obligación tiene que ser borrada de las bases de datos de manera oficiosa por parte de los organismos de tránsito, y no puede ser una limitación, ni un condicionante, ni un requisito para efectos de realizar trámites de renovación de licencia, ni para ningún otro trámite ante los organismos de tránsito. Pregunta Edgar, con respecto al manifiesto de la DIAN, me contestó que todos los documentos del año 1980 hacia atrás fueron destruidos y la DIAN no da información sobre estos documentos. ¿Qué hago para desplazar la máquina? Pues en principio la recomendación sería que eleve una petición formal ante la DIAN para obtener una contestación objetiva acerca de la existencia o no de la documentación, y acerca de los requisitos que debe cumplir para poder movilizar esa maquinaria con tranquilidad. Una vez usted tenga esa respuesta, podrá decidir si ejerce otro tipo de acciones, como por ejemplo una acción de tutela para que se le precise aquello que no resulte concretado de la manera que usted quisiera o que se necesita en esa respuesta de la DIAN, y a la vez, a través de mecanismos como la acción de tutela, podría usted defenderse de las eventuales sanciones o restricciones que pudieran imponérsele para la movilización de esa maquinaria, como quiera que no es responsabilidad suya la desaparición de esa documentación, que debería reposar en archivos oficiales. Pregunta Goro, las licencias de construcción tienen una cantidad enorme de trámites. ¿Qué cambios en este caso genera la nueva ley?
Voy a buscar, un momento, por favor. Uno de los temas donde se toca el aspecto de las licencias de construcción es la exigibilidad de la participación en la plusvalía. El artículo 181 del decreto modifica el artículo 83 de la ley 388 del 97 en el tema de valorización, y allí se toca el tema de la solicitud de licencias de urbanización o construcción. Dice, según sea el caso, para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos de que trata el artículo 74 de la ley 388 del 97. La participación en la plusvalía solo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto al cual se haya liquidado e incluido en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria Pero finalmente, pues no expresa eh, eliminación de trámites en cuanto al tema de construcción. Dame un momento, por favor, porque pues tenemos que revisar varios artículos que tocan el tema. El tema también es tocado en el artículo 182, precisamente sobre licencias urbanísticas. Vamos a leerlo. Dice, los numerales 1 y séptimo del artículo 99 de la ley 388 del 97 quedarán así: para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos de expansión urbana y rurales, se requieren de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento. La licencia es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal, por medio de la cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, etcétera. El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción. Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentos que sirvieron de base para su expedición. El Gobierno Nacional establecerá los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencia y la vigilancia de las licencias. De lo enunciado podemos concluir que está pendiente un decreto reglamentario sobre el tema, de manera que el tema de licencias ha sido tocado por el decreto antitrámites, pero su regulación ya detallada queda por ser desarrollada a través de un decreto reglamentario. Dice Castel, todo lo de la huella dactilar y lo de la supresión de las autenticaciones solo para entidades públicas, pero las entidades privadas pueden seguir haciéndolo. Sí, este es un decreto antitrámites de carácter administrativo en la administración pública. En el caso de los particulares, de puertas para adentro, están en libertad de exigir los trámites que consideren, y será la competencia dentro del mercado la que ponga precisamente los límites frente a las exigencias que resulten irracionales. El que quiera mantenerse dentro del mercado, si hablamos de actividades comerciales, para ser competente y para ser competitivo tiene que ser ágil, y entonces pues esa agilidad será la que marque los requisitos que deba o que pueda exigir o no exigir, pero el Estado no tiene facultad de regular al interior de las instituciones privadas o frente a los particulares la exigencia de requisitos. Lo que se ha querido con este decreto es regular y poner límites frente a aspectos formales y procedimentales ante la administración pública. Pregunta Fernanda, me gustaría saber si el RUT se debe renovar anualmente o si solo se saca una sola vez. El RUT se debe renovar cada vez que haya una modificación en la actividad del contribuyente.
pero vamos a ver concretamente el decreto que dice sobre el RUT. La modificación significativa que encontramos es la posibilidad de que el trámite se realice en línea a través de la página web de la DIAN, sin que sea necesaria la presencia física del contribuyente o del usuario ante las instalaciones de la DIAN. Pero no encuentro que esté regulada una periodicidad anual para la obtención del RUT. El RUT debe renovarse en la medida que haya novedades o modificaciones en la situación del contribuyente en los aspectos previstos por el Estatuto Tributario. Pregunta VAR. ¿Puede la DIAN seguir pidiendo documentos autenticados como lo sigue haciendo al día de hoy? Se presume la autenticidad de los documentos que sean eh, expedidos por funcionarios públicos cuyas copias reposan en los archivos. Se presume también la firma y la autenticidad de los documentos particulares que no sean tachados de falsos, salvo lo que tiene que ver con documentos de la fuerza pública, concretamente para la obtención de duplicados. La regla general es que la autenticidad se presume y por lo tanto no pueden exigirse formalidades como las autenticaciones. Pregunta Hugo. Nunca he sacado el certificado judicial. Si quiero sacarlo, ¿tengo que ir personalmente al DAS para hacer este trámite o lo puedo hacer por otro medio? Ya no será el DAS está en supresión y a partir del 30 de este mes dejará de ser competente para la expedición del certificado judicial. El certificado judicial ya no podrá, a partir del 10 de enero, ya no podrá ser exigido además como requisito por parte de la administración pública. Si se va a obtener por primera vez el registro, está regulado en el decreto cómo se va a obtener, que ya no será certificado judicial ni será ante el DAS, pero pues vamos a remitirnos a la norma. Un momento, por favor. El artículo 94 del decreto establece, por ejemplo, para el tema de los antecedentes judiciales, que las entidades públicas o los particulares que requieran conocer antecedentes judiciales de cualquier persona podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos que se refieren en el artículo siguiente. Para el efecto, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, será responsable de la custodia de la información judicial de los ciudadanos e implementará un mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho de acceso a la información sobre los antecedentes judiciales. La Administración de Registros Delictivos se sujetará a las normas contenidas en la Ley General Estatutaria de Protección de los Datos Personales. Para el mantenimiento y actualización de los datos delictivos, encontramos regulación en el artículo 95 del decreto antitrámites y vamos a leerlo. El Ministerio de Defensa mantendrá y actualizará los registros delictivos de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitir las autoridades judiciales y de policía conforme a la Constitución Política y la ley. Hay un parágrafo transitorio de conformidad con lo dispuesto en el decreto 4057 del 2011, el DAS, que está en proceso de supresión, continuará adelantando la función establecida en el presente artículo hasta el 30 de enero del 2012, de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto le remitan las autoridades judiciales conforme a la Constitución y la ley. Es lo que encontramos en el decreto frente al tema de
acreditación de la ausencia de antecedentes judiciales. Lo cierto es que el certificado ya no es exigible, que las personas que requieran conocer la situación judicial podrán consultar ante las bases de datos que para el efecto dispondrá el Ministerio de Defensa. Dice Andrea, de acuerdo a la nueva ley antitrámites, la revisión técnico-mecánica ya no se deberá realizar para carros nuevos a los 2 años, sino después de los 6 años. ¿Esto ya está vigente? Sí, a partir del 6.º año, de manera que ya no es exigible antes de ese periodo del certificado técnico-mecánico. Perfecto. WTF, en una semana me entregan un vehículo nuevo. ¿Desde ya aplica la ley de revisión técnico-mecánica o igual debo pagar por este servicio? No debe pagar por este servicio, desde ya es aplicable la novedad en la materia. AF González pregunta, @BelCN dijo que le pidieron el certificado judicial para entrar a Ecuador. ¿Será necesario sacarlo en este caso? ¿La policía lo va a despedir por internet? No es exigible ya al interior de la administración pública en Colombia el certificado judicial. El problema de coordinación internacional es un aspecto que no regula y no puede regular el decreto. El Estado no puede determinar los requisitos que en el exterior le puedan exigir a los colombianos. Lo que ocurre probablemente es una falta de coordinación y de información que tendrá que ser solucionada pues, con la mayor inmediatez posible, pero pues dentro de un término prudencial para efectos de que tenga conocimiento las autoridades de inmigración de países como el Ecuador de la supresión de la existencia del trámite y del certificado judicial. Dice Sport y Castel preguntan algo similar. Sport dice, el certificado para motocicletas, ¿a qué tiempo debo hacerlo? Y Castel pregunta, ¿la revisión técnico-mecánica también aplica para las motocicletas? Vamos a remitirnos a la norma. Un momento, por favor. En este momento pues agradecen a las respuestas del abogado Ignacio Borges, nuestro usuario Hugo, muchas gracias cordiales por sus respuestas. También WTF agradece al abogado experto en Derecho Administrativo. El tema de las motocicletas para efectos de la revisión técnico-mecánica tiene un término de 2 años. Es el artículo 202 del decreto antitrámites. Acerca de la primera revisión de los vehículos automotores, modifica el artículo 52 de la ley 769 del 2002, que a su vez había sido modificado por la ley 1383 del 2010, y dice que la primera revisión de los vehículos automotores se realizará a partir del 6.º año para los carros, y para las motocicletas y similares será al cumplir los 2 años contados a partir de la fecha de matrícula. Dentro de esta parte de la ley también yo creo que deberíamos destacar, abogado, aquellos vehículos de tracción humana que también tienen ciertas normas, ¿no? Que ya no deberán tener placas o… Está previsto que tengan placa los carros propiamente, las motocicletas una sola placa, y igual pues los motociclos o los mototriciclos una sola placa. Solamente esos vehículos automotores requieren placa, los carros y las motocicletas. Otros vehículos como la maquinaria, por ejemplo, que tenga autopropulsión, no requieren ese documento, sino otro tipo de trámites de registro ante las autoridades. Dice Fernanda, me gustaría saber si hay alguna ley sobre la reconexión de los servicios públicos. El tema ha sido tocado por el decreto. Vamos a remitirnos a la norma. Un momento, por favor. Se establece un término prudencial. Creo que no puede sobrepasar 3 días para la reconexión a partir del momento en el que se ha formalizado el pago. Y lo demás que tiene que ver con la prestación del servicio y con la suspensión y reconexión está en la Ley de Servicios Públicos, en la Ley 142 del 94. Sport también agradece la respuesta del abogado Ignacio Borges, quien en este momento le responde a los usuarios de vanguardia.com todas las inquietudes sobre la ley antitrámites.
La norma concreta en materia de reconexión es el artículo 42 del decreto antitrámites. El término no es de 3 días, como lo dije, sino de 24 horas. Dice: reconexión de los servicios públicos. Resuelta favorablemente una solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario o desaparecida la causa que dio origen a la supresión del servicio, a la suspensión del servicio, la reconexión deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes. Ricardo pregunta, ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero entonces vamos a recordarle a Ricardo en dónde puede encontrar la ley para que la consulte decreto a decreto, parágrafo a parágrafo. La forma más sencilla de acceder al texto es a través de la página web de la Presidencia de la República. Si voy a afiliar a mi compañero sentimental, preguntas por en el seguro, ¿ya no me van a exigir declaración de extrajuicio? Ya no la van a exigir. El Kiowa pregunta, perdón, Lola dice, ¿es cierto que tenemos que cambiar la licencia de conducción? Es cierto, está previsto que todos debemos cambiar la licencia de conducción y que las nuevas licencias van a tener un periodo de vigencia que está determinado en el decreto antitrámites. Charlie Spine dice, hola, vivo en España y tengo una pensión en Colombia. El trámite de la supervivencia a presentar en la entidad bancaria, ¿hasta cuándo será necesario? Para las personas pensionadas que residen fuera del país sigue siendo necesario, no se establece que vaya a desaparecer. Cambio fue la periodicidad con que debe presentarse. Voy a revisar la norma y ya le doy respuesta. Un momento, por favor. Les recordamos a los usuarios de vanguardia.com que en este momento el abogado Ignacio Borges, especialista en Derecho Administrativo, resuelve las inquietudes sobre la ley antitrámites. Dice el artículo 22 del decreto antitrámites: acreditación de la fe debida, supervivencia de connacionales fuera del país. En todos los casos, la fe debida de los connacionales fuera del país se probará ante las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral cada 6 meses. Se podrá acreditar mediante documento expedido por parte de la autoridad pública del lugar sede donde se encuentre el connacional en el que se evidencie la supervivencia. Los trámites de apostillaje se podrán realizar ante el consulado de la respectiva jurisdicción a través de medios electrónicos o correo postal. Sin perjuicio de lo establecido, el certificado de supervivencia se presume auténtico y se remitirá por parte de las autoridades consulares a través de medios electrónicos a la entidad del Sistema General de Seguridad Social Integral que indique el ciudadano. Perfecto, dice Lola, ¿es cierto que la revisión técnico-mecánica es cada 6 meses? No, Lola, ya lo mencionamos, pero entonces el abogado se lo va a recordar cada cuánto. No es cierto, la periodicidad no se modificó, sigue siendo la establecida de manera ordinaria. La modificación estuvo exclusivamente en el tema de la primera revisión de los vehículos nuevos. Para los carros será a partir del sexto año, y para las motocicletas y para los carros de servicio público a partir de, pues pasado el segundo año, a partir del tercer año. Fernanda dice, ¿es obligatorio pagar la pensión cuando una persona es mayor de 60 años o solo puedo pagar la salud? Porque en estos días en la nueva EPS no me dejaron afiliar. Ese es un tema que no hace parte de las modificaciones que establece el decreto antitrámites. El momento en el que la persona deja de cotizar para pensión está determinado por el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa prestación. A partir de ese momento, pues ya los mayores aportes no son obligatorios, pero podrían incidir de pronto en una mejora de la mesada, pero ese es un tema ajeno a la ley antitrámites y en todo caso dependerá del régimen pensional al que pertenezca cada uno de los usuarios. Dice Hugo, al fin, ¿cuáles trámites ya no se deben efectuar? Recordemos esa lista de trámites que incluye la ley de antitrámites y con esto vamos finalizando nuestra TweetCam. El tema es sumamente extenso como para pormenorizarlo, porque correríamos el riesgo de cometer exclusiones que serían muy graves, pero dentro de lo que podemos resaltar por ser muy significativo, tenemos la abolición del certificado judicial, de la acreditación de la supervivencia para los pensionados dentro del país, las modificaciones en materia de presentaciones personales, autenticaciones y presentación de huella dactilar, que como regla general pues ya no son exigibles, pero podrán ser exigidas las huellas
en algunos casos específicos previstos en el decreto reglamentario, en el decreto antitrámites, y que tendrán que ser reglamentados a partir de decretos posteriores para la realización de distintos trámites. Otro aspecto significativo es la exigencia del pago de las incapacidades de los trabajadores será realizada ante la CPS por parte de los empleadores. Ya no será el trabajador incapacitado el que tenga que tramitar ante la CPS el pago de las incapacidades. Es otro aspecto pues trascendental que, que debemos resaltar. No mencionamos nada, abogado, yo creo que ningún usuario tampoco lo comentó o lo expresó en cuanto a la pérdida de documentos. ¿Qué es lo que expresa ahora la ley antitrámites? Ya no son necesarias las denuncias para obtener duplicados de documentos extraviados. Únicamente se conserva ese requisito formal para los duplicados de los documentos de identificación de miembros de la fuerza pública o de los órganos de seguridad del Estado. La regla general es que no es exigible la denuncia por la pérdida de documentos. Abogado, recordarle a los usuarios que esta ley no empieza a aplicarse o hay unas excepciones para que se apliquen desde ya y pues para otras partes de otros parágrafos de la ley hay que esperar cierto tiempo determinado. Sí, la regla general es que la vigencia de estas modificaciones es inmediata a partir de la expedición del decreto, que es del 10 de enero de este año, pero algunos aspectos puntuales están determinados en la propia norma para ser exigibles solamente a partir de cierto periodo. Algunos están previstos para ser exigibles a partir de mediados de este año, otros a partir del 2013, y entonces pues tendríamos que ver cada aspecto puntual dentro del decreto para determinar su vigencia. La regla general, reitero, es que la aplicación es inmediata, pero hay algunos aspectos puntuales que tienen la vigencia prevista para dentro de un tiempo. Paciencia sería como la recomendación general para todos los usuarios. Sí, y esperar que los aspectos que requieren regulación sean reglamentados por parte del propio gobierno. ¿Hay un tiempo, una fecha para que esto se reglamente? No, no hay una limitación en el tiempo para efectos de reglamentación, pero pues podemos suponer que la reglamentación será ágil y será expedida pronto, como quiera que se trata de una norma del propio gobierno, expedida con fuerza de ley por autorización del Congreso, pero que ha sido expedida por el gobierno, de modo que el propio gobierno seguramente con agilidad estará reglamentando. Finalmente, abogado, ¿ve algunos vacíos usted como experto en esta ley? Cabría resaltar el uso de la palabra podrá en muchos aspectos de los que se regulan en el decreto antitrámites, lo cual implica que es facultativo en algunos casos por parte de las autoridades y en otro por parte de la ciudadanía la presentación de cierta documentación o la realización de ciertos trámites. Es preferible utilizar cuando se pretenda que sea exigible cierto trámite, la expresión deberá, para efectos de que sea clara la exigibilidad, en tanto la posibilidad apenas como facultad resulta discutible y resulta generando ambigüedades y vacíos que pronto serán notorios en la práctica. Eso significa que ninguna empresa está en la obligación de adaptar esta ley antitrámite. Las empresas particulares no están en la obligación, como quiera que esta es una norma prevista para el sector público. Y tendríamos que mirar la redacción de cada uno de los aspectos que aquí han sido regulados para ver si se trata de imposiciones imperativas, obligatorias, o si se trata apenas de facultades que podrán o no ser exigidas o presentadas o establecidas dependiendo de cada uno de los casos. Esperemos entonces que esta ley entre en vigencia, que se cumpla como todos los usuarios y los ciudadanos lo esperamos. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros en esta tweetcam de vanguardia.com. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Agradecemos a todos nuestros usuarios de vanguardia.com y los invitamos para que estén conectados con nosotros en las próximas tweetcams que se realizarán desde el portal web. Muchísimas gracias.